Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala el Señor. Gracias a Dios por el año que comienza. Pedimos a Él su bendición y su cobertura. Vamos a tener en esta mañana un tiempo de reflexión de la palabra. Tenemos un pastor invitado. Así de que bienvenidos a la iglesia en tu casa. Dios me los bendiga. Entonces, bienvenidos. Vamos a trabajar en esta mañana este tema de la iglesia más allá de las palabras. Lo que queremos es entender en profundidad lo que es la fe auténtica. Las cosas se tergiversan en la medida que pasa el tiempo. Y generalmente las cosas que hacemos repetitivamente tienden a perder el sentido. Por eso estamos hablando de ir a la esencia de la palabra, de lo que significa la iglesia en cuanto a su esencia y a la posición que tenemos nosotros delante del Señor. Entonces vamos a trabajar en este tema entendiendo la primera idea de esta mañana. El primer concepto de esta mañana es: el sello de la iglesia de Cristo es su poder. ¿Qué hace diferente la iglesia cristiana a cualquier otra ideología religiosa, a cualquier otra religión, a cualquier otra, no sé, a cualquier otro pensamiento que ha habido a lo largo de la historia? El sello de la iglesia es el poder de Cristo que se manifiesta por medio de la iglesia. Entonces aquí nos vamos a hacer una pregunta, y es: ¿por qué la iglesia primitiva era una iglesia con poder? Siempre estamos hablando en el tema de la iglesia primitiva, y yo quiero que quitemos ese concepto como si ellos fueran allá los que hicieron eso, y fue la iglesia como que no volvió a existir, fue esa iglesia poderosa que nunca más se volvió a ver, sino que nos retemos a que nosotros podemos llegar a ser, y que Dios nos está llamando a que podamos hacer una iglesia donde se manifieste el poder. Por eso estamos viendo que la iglesia tiene que ir más allá de las palabras. El contexto de la iglesia primitiva es muy adverso, y usted podría decir: no, pero es que la iglesia primitiva no estaba viviendo lo que estábamos viviendo. Yo les puedo decir, y si estudiamos la historia y el contexto de la iglesia estaba en un ambiente supremamente adverso. En la parte moral, una corrupción impresionante. El Imperio Romano estaba gobernando casi toda Europa y toda la parte de Oriente Medio donde estaba Jerusalén, donde nació la iglesia. Y toda esta influencia de Roma estaba contagiando la mente de, de la iglesia naciente. Por eso hoy, comenzando el servicio, hablábamos de Romanos 12, 1 y 2. Y qué rico que el Señor desde ahí nos comienza a hablar, desde abrir el servicio. Y Él nos dice: no nos conformemos, no nos dejemos amoldar a lo que es el ambiente espiritual. A nivel de culto, pues Roma estaba plagado completamente de una idolatría impresionante. Muchos de los escenarios de la iglesia están dados en ciudades donde habían grandes templos de adoración. Había una perversión impresionante. La iglesia en esa época se levanta a decir: el matrimonio es el único escenario para donde puede engendrarse en los hijos, donde pueden haber relaciones sexuales. El Imperio Romano concebía la sexualidad como una necesidad normal, es decir, a las mujeres se les exigía la parte de fidelidad, pero a los hombres no. Y los hombres podían tener toda la libertad sexual que quisieran, sencillamente por el hecho de que era concebido como una necesidad natural. Es como si usted dijera: tengo hambre, voy a tomar algo, voy a comer algo. Pues coma, pues porque es una necesidad y usted satisfaga su necesidad. Entonces es un ambiente muy pesado, muy adverso, demasiada inmoralidad, demasiado pecado. Aparte de eso hay persecución, hay muchas plagas, mucha enfermedad. Si usted ve el contexto del Nuevo Testamento,
Dice la palabra que le llevaban al Señor donde él iba cantidad de enfermos. Había un ambiente en salubridad muy fuerte. Usted no puede decir, no, pero es que la iglesia no estaba viviendo el tema del coronavirus. Sí estaba viviendo un tema de salubridad terrible, 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 unas condiciones infrahumanas muy grandes, depravación, homosexualismo, bueno, cualquier infinidad de cosas. ¿Y qué pasaba con esa iglesia? En ese contexto, dominados por un imperio completamente impío y anticristiano, por decirlo así. ¿Qué era lo que pasaba? Y aquí en Hechos 2:43 encontramos la respuesta. Y es que en medio de la iglesia se manifestaba el poder de Dios con muchas maravillas y señales. No eran pocas, eran muchas, dice Hechos 2:43. ¿Hechas por quiénes? Pues por la iglesia, los apóstoles. ¿Y qué hacía que se manifestara tanto poder? Había un temor grande. Es decir, la iglesia era reconocida como una autoridad, no era una ideología. Si hablamos ahí en el tema romano, pues la parte de conocimiento, de ideologías, de toda esta parte de eh, religiosa, de mitología griega, pues la había absorbido el Imperio Romano y pues había cualquier cantidad de vertientes filosóficas y bueno, conocimiento en gran nivel, pero la iglesia marcó algo y era que por medio de la iglesia se manifestaban cosas sobrenaturales y la gente empezó a tener temor de la iglesia, de lo que hacía la iglesia. Los apóstoles hablaban y sucedían cosas impresionantes. Habían unos milagros, unas señales y portentos, pero realmente asombrosos. Si usted cuando lee el libro de Hechos de los Apóstoles va a encontrar en cada página que siempre hay cosas sobrenaturales operando. Y aquí es donde yo quiero que nos cuestionemos un poco y miremos si realmente nuestras vidas se están moviendo a un nivel sobrenatural. En 1 Corintios capítulo 4:20, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, el primer punto que quiero que entendamos como identidad en el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios es que estamos facultados, estamos siendo llamados para que a través de nosotros Dios manifieste de manera sobrenatural su poder con muchas maravillas y señales que marquen la diferencia, que sellen y que le diga a la gente, esto es diferente del catolicismo, esto es diferente de las religiones orientales, musulmanas, del hinduismo, esto es muy diferente de cualquier filosofía humana, cualquier situación. ¿Por qué? Porque Dios sella su poder. Él destinó que fuera a través de nosotros. Ese es el privilegio que tenemos. Dios perfectamente pudo haber dicho que los ángeles descendieran a hacer señales, pero usted es el que fue elegido por Dios para que selle la autenticidad del poder de Cristo. Y ese poder se manifiesta, ¿por qué? Por la obra de Cristo en la cruz, que venció los principados y las potestades. Cristo que se sienta a la diestra de Dios, que recupera el espacio que el hombre le cedió a Satanás allá en el huerto del Edén, y viene ese gobierno de Cristo por medio de la iglesia. Yo le invito a que mire sus manos, si puede ahí, extienda sus manos, suelte su esfero, mire esos 10 dedos que tiene ahí en sus manos y piense que Dios quiere hacer algo muy grande con su vida. Dios va a hacer algo muy grande. Mire esas manos y Dios quiere usar esas manos para que a través de ellas se manifieste, fluya un poder sobrenatural, sanando enfermos, echando fuera demonios, produciendo unos portentos milagrosos, levantando la mano para repeler el pecado, para tantas cosas que Dios quiere hacer. Entonces, esa es la primera idea
que la palabra nos dice en esta mañana. Usted tiene un sello, ¿sí? Un sello que debe manifestar y que es a través del poder de Cristo. La segunda verdad que necesitamos entender en esta mañana es que ese poder se manifiesta solamente por medio de nuestra obediencia y de nuestro sometimiento a Cristo. No es por palabrerías, y por eso el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 21-22 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Aquí nos está hablando de algo que Él nos llama a hacer. Para que haya poder, usted y yo como iglesia necesitamos desechar. ¿Desechar qué? ¿Qué hay de nuestra naturaleza vieja, del viejo hombre? No sé cuánta inmundicia todavía alberga nuestro corazón, cuántos pecados consentidos seguimos albergando en nuestro corazón. Y dice abundancia de malicia. Nuestro corazón es engañoso, dice la palabra en Jeremías. Engañoso, ¿quién lo podrá conocer? Solo el Señor. Entonces, Dios nos está llamando a que desechemos toda esa malicia que hay interna. Y usted me podrá decir: no, pero es que yo ya dejé de tomar, yo ya no soy adúltero, yo dejé de robar, yo dejé de fornicar, yo dejé la inmoralidad. Hay muchas cosas que son sutiles y que realmente son parásitos muy pequeños que, al estar ahí en nuestras vidas, no permiten que podamos reflejar el poder de Dios, que podamos manifestar el poder de Dios. Entonces, la pereza, la mediocridad, el darnos gusto a sí mismos, el menor esfuerzo, esos son pecados que en últimas van a, tergiversar el carácter y la autoridad que Dios necesita manifestar a través de la iglesia, que Dios quiere manifestar a través de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desechamos la inmundicia y la malicia, ¿sí?, necesitamos una actitud de mansedumbre. Y dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. A pesar de que estamos hablando que somos una iglesia más allá de las palabras, sí dependemos de la palabra de Dios para poder ser auténticos cristianos. Obviamente, la palabra es la fuente de verdad que nos dirige. Y tener una actitud mansa significa dejarnos apacentar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa identidad de ovejas, el Señor nos dio esa identidad de ser ovejas porque Él quiere que podamos tener esa actitud de la oveja de dejarse apacentar. Ser manso es dejarse apacentar. Entonces, uno de los obstáculos por medio de los cuales no podemos ver la gloria de Dios manifestada en la iglesia es porque no nos dejamos apacentar, porque no nos dejamos llevar a donde Dios nos quiere llevar, porque no nos dejamos dirigir y no hacemos lo que el Señor nos dice. No hay un sometimiento verdadero al Señor. Pero en esta actitud de mansedumbre, pues lo que se requiere es recibir la palabra, pero ponerla en práctica. Por eso en la segunda parte del versículo leemos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ser hacedor de la palabra es vivir la palabra. Y si decimos que Cristo es el verbo y la palabra, significa que como iglesia, si realmente manifestamos un carácter cristiano, debiéramos vivir como Cristo vivió, pensar como Cristo pensó, sentir como Él sintió. Hoy día se habla de las competencias, las competencias para un desempeño, las competencias para un perfil laboral, y se hablan de 3 niveles. Se habla la competencia del ser, la competencia del hacer y la competencia del saber. Son las 3 competencias que hoy día los psicólogos manejan este tema. Y si lo quisiéramos entender en lo que nos dice la palabra, pues estas competencias o estos conceptos ya existían
desde que el hombre fue creado. Usted necesita, como hijo de Dios, para poder manifestar el poder de Dios, ser como Cristo es, conocer las cosas desde una perspectiva espiritual, no humanista, no intelectual. Usted y yo estamos llamados a descifrar, a interpretar, a intervenir las realidades que están a nuestro alrededor desde una perspectiva espiritual, de sabiduría celestial y no la sabiduría humana. Por eso es que caemos como iglesia en el humanismo y por eso es que podemos ser grandes teólogos, grandes estudiosos de la palabra, pero si no hay un conocimiento espiritual y una aplicación espiritual de las verdades que el Señor nos da, pues todo va a quedar en intelectualismo. Y la tercera competencia pues es el hacer, ¿sí? Entonces no solamente debo interpretar las cosas de manera espiritual, sino que debo actuar de manera espiritual. Ahí hay dos argollas. Las dos reflejan ser oro, pero resulta que las dos no son oro. Y es en la práctica donde realmente sabemos cuál es oro y cuál es un oro, un baño de oro, un metal cubierto de oro, una baja calidad. Y la verdad es que nosotros solamente si somos genuinos en poder tener ese sometimiento al Señor y poder vivir en el Espíritu, en cada circunstancia de nuestras vidas vamos a ser genuinos. Y al ser genuinos es que se va a manifestar el poder de Dios. Muchísimos van a la iglesia, muchísimos confiesan al Señor, muchos cantan alabanzas, muchos predican, muchos sirven, muchos enseñan, pero su esencia no es verdadera. Su esencia es que están haciendo las cosas para sí mismas o están haciendo las cosas de manera religiosa, de manera automatizada, pero no hay una verdadera relación con el Señor. Y yo los animo y me animo a mí mismo a decirle, Señor, no me dejes quedar en la apariencia de una religiosidad si realmente no hay la esencia de tu espíritu en mi vida. Por eso estamos en la crisis de la iglesia de este tiempo. La crisis de la iglesia de este tiempo se manifiesta en una aparente piedad muy cercana a la realidad, pero no hay la esencia de Cristo en la vida de la iglesia. Por eso no hay manifestación de poder. Por eso hay grandes, pero grandes despliegues de multitudes, pero realmente dentro de esas multitudes muy pocos son realmente los que son genuinos cristianos, los que viven la palabra, los que viven en Cristo y los que realmente desechan las inmundicias y las malicias del corazón y del sistema mundano que tenemos. Entonces, yo quisiera en este punto 2 que usted pensara cuál argolla quiere ser. ¿Quiere ser la real? ¿Quiere ser la argolla realmente llena del oro, de la divinidad de Dios, controlado por el Espíritu Santo, viviendo en santidad y trabajando para que el poder de Dios se manifieste? ¿O quiere seguir aparentando, quiere seguir siendo esa iglesia que hace todo formalmente, lo que haría la iglesia normal, pero en esencia su contenido es completamente diferente? ¿Qué es una iglesia más allá de las palabras? Pues aquí vamos a entender que hay dos escenarios. Uno, nosotros podemos tener la palabra de Dios sin poder. Puede haber palabra en la iglesia sin poder y esto es un sinónimo de religiosidad. Entonces sencillamente ahí es un lenguaje evangélico. Recitamos, hablamos, podemos cumplir en teoría lo que dice la palabra, que hablemos unos a otros con cánticos espirituales y podemos usar una jerga religiosa, pero no hay poder, no hay esencia, no está el Espíritu Santo allí. Recuerdo y he tenido muchos escenarios de este tipo de cristianismo y son personas
que creen o tienen una concepción que se ponen las vestiduras cristianas y se las quitan, se las ponen y se las quitan. Entonces están en modo carne y modo espíritu, modo carne y modo espíritu. Trabajé en una empresa donde había una profesión, entre comillas, de mucho cristianismo. Los testimonios de las personas terribles, los lenguajes soeces, las relaciones interpersonales terribles. Pero cuando una persona se le confrontaba y se le decía, usted es cristiano, automáticamente se ponía la vestidura cristiana y empezaba a hablar evangélicamente y empezaba a recitar versículos y uno decía, espera un segundito, este no estaba maldiciendo hace un ratico, este no estaba con chistes verdes hace un momento, entonces, a ver, ¿a qué jugamos? Por eso puede haber palabra y no nos engañemos. Por eso el apóstol Santiago dice, no nos engañemos a nosotros mismos, pretendiendo ser lo que no somos, si realmente no vivimos las verdades que profesamos. Pero a donde Dios nos quiere llevar es a que seamos una iglesia donde está la palabra con poder. No puede haber poder sin la palabra, esa es una realidad que el Señor nos da. La iglesia no puede tener ningún tipo de poder si realmente no está afianzada en las verdades bíblicas. Entonces, si no puede haber poder sin la palabra, significa que ese es el verdadero cristianismo. Es decir, la iglesia, que como lo veíamos hace 15 días, la iglesia que entiende la autoridad de Cristo y la autoridad de su palabra y se somete a los dos. Entonces es bien importante entender que el sometimiento a la palabra de Dios, entenderla como nuestra máxima autoridad, es vivir en el Espíritu y es vivir el verdadero cristianismo. No es lo mismo, entonces, obviamente, hablar sin poder que vivir en el Espíritu y manifestar el poder de Dios. Y la tercera idea es, ¿cuál es el estilo de vida de una iglesia de poder? Qué interesante, es muy sencillo, ¿no? Podría ser acá estudios y estudios, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué estilo de vida tenemos para que podamos ser una iglesia poderosa? Y la respuesta está en la palabra de una manera muy sencilla. En Hechos capítulo 2, versículo 42, la palabra nos da 5 cosas que hace la iglesia para tener poder. 5 cosas. Dice así Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En un solo versículo, el Señor nos está mostrando qué es lo que debemos hacer si queremos ser una iglesia con poder. Y vamos a desglosar los 5 puntos de este versículo para poder aclarar qué es. El primer punto, cuando nos habla de la perseverancia, es tener una decisión, una intención de caminar con el Espíritu. No obedece a las circunstancias, no obedece si quiero, si tengo ganas, si me parece, sino definitivamente yo decido con todo mi corazón estar y caminar con el Señor. Segundo punto dice, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia que no estudia y que no medita la palabra, que no la memoriza, que no la hace parte de su vida, es una iglesia carente de poder. Y permanecer en la doctrina significa ser direccionados por la verdad de la palabra. No puede haber ningún libro, estudio o sustituto a la palabra de Dios. La Biblia tiene que ser nuestro manual, nuestra consulta. La Biblia tiene que ser nuestra máxima, nuestra carta magna, nuestra constitución. En tercer lugar, en la comunión unos con otros. Si ustedes recuerdan una profecía que les he compartido más de una vez, el Señor nos decía, hagan cuerpo, en la unidad hay poder. Cuando nos podemos unir como un cuerpo, y el apóstol Pablo lo explica ahí en Corintios cuando está diciendo que debemos estar unidos unos a otros, que tenemos diferentes capacidades, diferentes llamados, es cuando nos unimos
que realmente hay manifestación del poder de Dios. Entonces necesitamos estar en comunión. Por eso es bien importante, y a pesar que estamos en un ambiente virtual, es muy importante que hayan espacios para saber en qué estamos cada uno, qué luchas tenemos, las peticiones de oración, poder compartir y no estar con una indiferencia aquí solamente por cumplir y saber que sí, estuve en la iglesia y listo, no, yo tengo que saber en qué está mi hermano, en qué puedo colaborar, cómo puedo colocar mis capacidades, mis dones al servicio de Cristo. No existe la iglesia poderosa donde está el mega hiper ungido del Señor, que es intocable, que es el único que puede bendecir, que es el que nadie puede mover ni levantar la mano porque Él es el que lo sabe todo y lo puede todo. Eso no es un concepto de iglesia poderosa. El concepto de iglesia es el cuerpo unido donde todos los miembros están concertados, unidos en el Espíritu y como lo hablábamos en Efesios, esas características, un solo cuerpo, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre que es en todos, un solo Señor Jesucristo. Número 4, en el partimiento del pan. ¿Qué nos habla el partimiento de pan? Pues de pronto usted, lo primero que se le viene a la mente es la Santa Cena, y está en lo correcto. Cuando la palabra dice que la iglesia estaba en el partimiento del pan, era que estaban recordando en amor lo que Cristo hizo por ellos. La iglesia poderosa es aquella que sabe de dónde viene, de dónde la sacó el Señor, cuál es su posición actual y para dónde va. Estar en ese partimiento significa entender que yo estoy unido con Cristo y que todo lo que yo haga debe ser en amor y en santidad por Él. Si Él lo hizo todo por mí, yo no puedo tener ningún obstáculo, ninguna excusa para decir, Señor, yo no voy a hacer esto. Entonces, estar en el partimiento significa esa intimidad, esa unidad con Cristo. Por eso el símbolo de la cruz siempre nos habla mucho, ¿sí? A nivel vertical, mi unidad con Dios, y a nivel horizontal, mi unidad con la iglesia. No puede estar una sola, y ni solo la vertical, ni solo la horizontal. Y dice en las oraciones, una iglesia de poder es la que está buscando la presencia de Dios, para conocerlo, para buscar su dirección, para que en esos tiempos de oración seamos transformados por Él. Y yo los invito a que podamos entender en estos 5 puntos lo que Dios quiere para que podamos ser una iglesia poderosa. La perseveración, la palabra, la comunión unos con otros, mi unidad y amor a Cristo y el tema de la oración. Desgraciadamente la iglesia no ora. Hoy día la iglesia no ora. Y la oración y el estudio de la palabra son factores completamente claves. ¿Por qué no oramos? Sencillamente pues porque no tenemos poder. Orar no es fácil. Orar significa estar nutridos y es un círculo donde si yo no oro pues estoy débil y si estoy débil no oro y nunca voy a salir de ese ciclo. La iglesia primitiva permanecía en la oración, dice ahí en el versículo que estamos leyendo. Entonces, ¿qué significa? Entre más ore, más poder hay, como hay más poder hay, como más poder hay, pues hay más oración y así sucesivamente. Entonces vamos a convertirnos en una iglesia poderosa. Y yo quisiera que en este momento pues podamos pensar en estos 5 puntos, en cuáles estamos débiles, en cuáles podemos estar trabajando, cuáles necesito fortalecer. De pronto no soy perseverante, de pronto hay veces tengo unos picos espirituales impresionantes, pero después unas caídas brutales. De pronto no tengo contacto con la palabra. Cuando usted se limita a esperar que le llegue la reflexión, se limita a que le manden el devocional, usted está alimentándose de tercera mano, usted está recibiendo algo que le fue dado a alguien y que se lo compartió a usted. ¿Sí lo puede edificar? Claro que sí. ¿Puede ser bendición? Totalmente sí puede ser bendición. Pero ¿cuál es el problema? Que usted nunca va a poder discernir, escuchar a Dios y poder tener ese oído afinado a escuchar la palabra de Dios. Entonces, en este segundo punto significa que necesitamos meternos fuertemente
en nuestro tiempo con Dios. Lea todos los devocionales que quiera, pero tenga su tiempo personal con el Señor. En la comunión, entonces a veces tendemos a ser aislados, a ser independientes, a ser desatentos a las necesidades de los demás. Necesitamos sacar músculo en esa parte. La santidad y el debernos a Cristo. En recordar que si uno murió por todos, entonces nosotros ya no podemos vivir para nosotros. Eso se llama ese punto. No sé cómo se siente usted en esa parte. De pronto usted pueda decir, estoy muy egoísta, yo no busco lo de Cristo, yo busco es lo propio. Y los tiempos de oración. Yo le pido que se tome unos minutitos para que en estos 5 puntos usted le pueda decir, Señor, si yo estoy mal en esta parte, yo sé que estoy mal en esta parte, por favor, ayúdame a entender lo que no he podido entender. Y Padre, queremos hoy poner nuestro corazón abierto delante de ti y decirte, Señor, aquí nos dices claramente que es una iglesia de poder. Y la iglesia somos todos, Señor. Yo no puedo decir que los demás hagan lo que yo tengo que hacer. Yo hago parte de pertenecer a una iglesia poderosa o me convierto en una influencia de debilidad para la iglesia donde estoy. Por eso, Padre, te pido que me ayudes a contribuir a tu cuerpo lo que tengo que contribuir para que ya haya una manifestación de tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén.